Familia, estamos aquí con Javi de Eleven Fitness, el ejemplo de una persona que se forma para saber qué tiene un gimnasio de CrossFit, porque él tiene un gimnasio en el que no se hace CrossFit y quiere diferenciarse al máximo. Tiene una trayectoria de 2 años de mucho éxito, un crecimiento exponencial y ha pasado de manejar muchísimos clientes él solo haciéndolo todo a tener un equipo de trabajo detrás. Así que bienvenido, Javi. Encantado, gracias. Cuéntanos un poco de dónde vienes, cómo es tu gimnasio, todo lo que quieras. Bueno, yo lo que vengo de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real, y estamos en un centro allí que abrí en el 2018, llevamos con este es el sexto año. Empecé una salita muy chiquitita, yo solo, para hacer todo. Llegué hasta el año de la pandemia, justo, estábamos con 98 personas, seguía yo solo, cuando nos cerraron nos quedamos en 35. Hostias. Claro, todo era trabajo online, y después de abrir empezamos poquito a poco, clases de 5 personas como mucho y demás. Pensé en llevarme el centro, a abrir una nave distinta, lo abrimos con todo lo que aquello conllevaba de riesgo y pasamos de esas 98 que cuando nos cerraron a casi 150 personas. Seguía yo solo. ¿Cuánto tiempo tardaste en eso? En cuanto a abrir, antes de que acabase el año, pues de septiembre a diciembre, pasamos hasta 150. Joder. ¿Cuántos habitantes tiene Alcázar? 33.000. 33.000. ¿Y cuántos gimnasios tiene cerca? Pues ahora mismo tenemos uno, dos, tres con el que han cerrado, tres en la misma barrio, en la misma zona. Luego en Alcázar, que no es muy grande, o sea, casi todo está al lado, pues estaremos 7, 8 centros. O sea que tienes todas las excusas de las personas que dicen es que estoy en un pueblo muy pequeño, es que pagan muy poco y es Sí. que tengo competencia, y tú rompes con todas esas excusas para Ujú. ponerte de 35 a 90 y pico y de 90 y pico a 150 personas. Sí, y ahora mismo 320. Me cago en la puta. Y pues cuéntanos, ¿qué estás haciendo, tío? Pues yo llegué a estar solo con 200 personas, ahí ya fue el punto donde dije, vale, tengo mucho trabajo para mí, puedo, pero me estoy esclavizando. Y el problema es que llega un punto que no lo ves como trabajo, te gusta tanto que lo disfrutas, pero la cabeza va por otro lado y te dice, Javi, hay que parar. Sí. Entonces hay que buscar equipo y a ver cómo buscar equipo. Entonces, bueno, aproveché gente que viene de prácticas, que la empecé a formar yo, cómo quería que se dieran las clases y demás. Empecé tirando por ahí, metimos a una persona, delegando, es muy difícil, pero al final tienes que delegar y encontrando tiempo para ti para llevar a cabo otras tareas que estabas dejando de lado, que te ayuda a crecer. Entonces, ganas tiempo por un lado, te lo dedicas a otro, trabajas igual, pero ayudas a pasar de esas 200 a que puedas llevar 230, de 230 puedes llevar 250, tengas que meter a otra tercera persona. Estamos ahora tres entrenadores y yo, dos entrenadoras, y aún así ahora mismo nos planteemos tener que meter a otra persona porque si no, no damos abasto. Vale, ¿y cuál es el punto en el que tú dices? Porque aquí está mucha gente estancada y se tira años. En el que tú dices, estoy yo solo en el box con 150 o 200 personas, tengo que dar todas las clases, tiene que estar limpio, tengo que hacer todas las tareas administrativas, Claro. el marketing, las redes sociales, la captación, que si se rompe una cosa, que si ahora tengo que ir a ti. ¿Cómo sacas tiempo o cuándo piensas tú? Es decir, ¿qué tuviste que dejar de lado para decir, dejo de ganar esto con el objetivo de contratar a otra persona? ¿O cómo lo hiciste? No, al final te das cuenta que estás. mm, Te das cuenta, entre comillas, porque al principio no te das cuenta, pero te llega un momento que ves que las 24 horas del día estás pensando en el trabajo, vayas donde vayas, si estás de vacaciones, estás pensando qué cosas nuevas hacer, cómo dar mejores calidades, cómo. Entonces, ves que estás en un nivel de estrés, sin darte cuenta, estás en un nivel de estrés muy grande y que tienes que empezar a delegar. Lo que pasa es que es muy difícil, pero tienes que empezar a delegar. Entonces, llega un punto que dices, ¿qué puedo delegar para que más o menos demos lo mismo? Pues venga, vamos a ceder horas de clase y vamos a centrarnos en dar más tema de publicidad, dar más tema de, desde fuera, controlar realmente si lo que estás ofreciendo es lo que tú piensas que ofreces, porque muchas veces estás dando la clase, si estás tú en el centro del trabajo,
no ves realmente lo que pasa. Entonces tienes que salir fuera de eso para darte cuenta qué está fallando, qué no está fallando o qué posibilidades tienes de crecimiento. Pero, tío, ¿y cómo te das cuenta? Porque te explico, yo muchas veces pregunto, cuando tengo las asesorías individuales, una de las preguntas que les hago para saber más acerca de ellos es, Ujú, ¿en qué eres diferente? ujú, He encontrado muchas personas que me puedan contestar de una forma clara. Lo normal es que me contestan en la instalación, en las clases, en el trato y en la profesionalidad. ujú, Pero todo el mundo me contesta eso. ujú. Ahora, me parece una percepción subjetiva cuando me lo dicen. Entonces, ¿cómo sales de Javi obsesionado por el trabajo y esclavo porque todo depende de él a el Javi que es capaz de ver lo que ocurre dentro para adaptarlo a lo que necesita afuera? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cuál es ese paso? ¿En cuanto a qué te refieres? Pues al final tú has dicho que que viste que lo que pasaba dentro se ajustaba a lo que tú querías que pasase. Ujú. ¿Cómo lo hiciste? Mm, Sentándome, además que fue me senté yo solo, sin nada y pensar, vamos a ver, ¿con qué objetivo, qué misión abrí yo mi centro? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo ahora mismo? ¿Estoy llegando al estándar que yo estaba buscando, a ese listón? Entonces, cuando tú empiezas, claro que llegas a ese listón, ofreces el 100% de ti y cuando te pones a analizar, dices, uff, a lo mejor he bajado esa calidad, pienso que estoy a tope porque las fuerzas mías van a tope, pero realmente la calidad está en un listón más abajo. Entonces veo, en ese momento es, Javi, tu listón estaba aquí arriba o estabas teniendo esa progresión porque el listón está aquí arriba, tienes que volver a llegar a eso. Si no puedes solo, tendremos que buscar las maneras de volver a llegar a eso porque es lo que quiero ofrecer. Vale. Y en este punto que tú te atreviste a meter a una persona y luego a otra, porque hay personas que están en el mismo punto que tú y no son capaces de hacerlo, que tú en ese momento. Creo que por miedo y, y es normal, o sea, es normal porque al final tú sabes cómo trabajas, cómo das la clase, cómo quiere, o el entrenamiento, cómo quieres que se llegue a ese listón que digo. Entonces, si tú metes a una persona, la típica excusa es que no la va a dar igual de bien que yo. O la gente va a querer que la dé yo y con esa persona a lo mejor lo que hago es perder clientes en vez de afianzarlos. Pero todo se basa en qué persona sea, qué actitud tenga esa persona que tenga, qué formación le des tú a esa persona, porque no en todos los centros se trabaja igual. Entonces, no se puede esperar que tú de hoy a mañana metas a alguien y ya funcione, sino que tienes que darle un seguimiento y un trabajo previo y darle las indicaciones de qué buscas tú en tu box, en tu caso, o en mi centro, de este es el listón que hay que llegar. Si estás capacitado y crees que tienes la actitud suficiente para darle caña aquí, a por ello. Si no, es normal al principio tener ese miedo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no te quedas estancado. Y es lo que estaba sintiendo yo, que estaba estancadísimo. O sea, el mayor punto que yo creo de dificultad de una persona para contratar a otra es escasez económica, Ujú. es decir, que realmente por lo que sea No se tenga puede el agua parar. al cuello a nivel de facturación, Ujú. pero que aún así se puede escalar. Sí. Entonces, creo que a esa escasez económica hay miedos e inseguridades y uno de ellos muy fuerte se canaliza al hacer una persona a la misión del box pensando en que esa persona tenga que hacer lo mismo que tú. Es decir, muchas veces queremos el profesional diamante ofreciéndoles 10 horas de trabajo Exacto. y no va a ocurrir. Y hay que ser realistas, como tú dices, el llegar al estándar de trabajo que tú pides, si además es alto, va a costar tiempo. Pero hay una serie de características que tiene que tener la persona que suplen o que abordan ese tiempo, como Ujú. puede ser el respeto, el cariño, la actitud de ayudar, de la voluntad de mejorar su calidad de vida, la atención, que eso realmente se puede mejorar y se puede aprender, pero hay muchas personas que la tienen que traer De casa. de casa porque tienen claro a lo que van. Ujú. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles fueron los puntos clave para que, o sea, que buscaste la primera persona que entró en tu equipo?
Ahora mismo la primera persona que entró, como te digo, fue una persona que ya estuvo de práctica conmigo porque ya sabía cómo funcionábamos. Entonces, ya había estado 3 meses con nosotros, sabe todos los procesos que hay, sabe cómo son los ejercicios, cómo se tiene que explicar, cómo hay que llevar la clase, la gente que hay ya lo conoce. Entonces, había menos riesgo a equivocarse, entre comillas, de esa manera, porque ya lo habías formado tú. O sea, yo ya había formado a esa persona y sé cómo trabaja. Entonces, hay menos riesgo. Cuando empieza una persona nueva de prácticas, exactamente igual. A tomar apuntes, a ir poquito a poco, enseñarle todo el tema de trabajo antes de ponerse de cara al público. Más que nada porque te puede fastidiar un entrenamiento y Total. la gente coger miedo. Y esa persona es exactamente igual. Entonces, de primeras, sea o no de prácticas, primero tiene que estar allí y formarse antes de empezar a trabajar. Antes de empezar a trabajar, explicarle todo cómo trabajas tú. Vale, y para formarla antes de empezar a trabajar y explicarle todo, ¿qué hiciste? ¿Un manual? ¿Tenías claro cómo que lo querías? ¿Cómo la guiaste? En el caso este primero, yo cometí 1000 errores. O sea, he cometido 1000 errores en cuanto a que solamente nos basamos en las prácticas y en cómo la vi yo al dar los entrenamientos. Y lo que estamos trabajando ahora es en todos esos procesos para esté yo con esa persona de formadora o tenga que estar un entrenador que haya venido nuevas, la formemos exactamente igual. Entonces, ahora es cuando estamos llevando a cabo todo ese proceso. Porque al principio es un poquito más anárquico, de tú a tú, esto es lo que busco y ir corrigiéndote sobre la marcha. Pero se lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y además al entrenador no le llega del todo ese mensaje. Con lo cual, el entrenador no entiende el mensaje, tú te frustras porque no llega a tu estándar, pero el problema es tuyo de no haber formado bien a esa persona. Es decir, lo que tienes que trabajar es en ese proceso. O sea, que la clave es el proceso de trabajo. Procesos. Ok. Mm. ¿Qué le dirías a una persona que quiere, pero no se atreve todavía a dar el paso de contratar a la primera? Que es necesario. Es necesario. Ya te digo, al principio hay mucho miedo, ya no económico que también, sino por no llegar a ese nivel que tú estás dando, pero es imposible, es inviable el querer crecer estando tú solo. Y si tienes que llevar tú entrenamientos, programación, limpieza, tienes que llevar la gestión de redes, tienes que llevar temas de papeles, todo. Al principio puedes, y, y es como digo, si es por vocación, aún más, porque no lo ves como trabajo, pero hay unos pozos ahí de estrés que no te das cuenta hasta que aparece y Total. empiezas a bajar el nivel. Entonces, es hiper necesario y eso no significa que no vayas a trabajar, porque hay gente que dice, bueno, le pongo horas a esta persona y yo qué hago, o yo no, o me las quito yo. No, no, tú tienes que seguir trabajando. Lo que pasa es que a un nivel de estrés mucho menor, con lo cual vas a trabajar mejor y vas a rendir mucho más y vas a hacer que tu centro crezca. ¿Qué Javi era más productivo? ¿El que hacía todo o el que tiene la posición actual? El que tiene la posición actual. Pero trabajas menos días. Tra- Entre comillas, trabajo menos horas cara al público. Es decir, tengo menos estrés en cuanto a trabajo físico, pero el tiempo que tengo lo puedo aprovechar mucho más, que eso es lo que me permite que hoy viernes estemos aquí y pueda no estar en mi centro. Es decir, todo el trabajo que yo tenía que hacer solo, que a lo mejor me duraba de lunes a domingo, porque era imposible hacerlo en otra jornada, pues ahora tengo fin de semana libre y el viernes también. Es decir, tengo viernes, sábado y domingo totalmente libre. Entonces tienes lo bueno que tiene este proceso es que tienes tiempo para ti porque acumulas todo el trabajo en menos horas, pero son mucho más productivas. Vale. Y otro miedo que se me ocurre, eh, que la rentabilidad se merme. Es decir, cuando tú empiezas a hacer un equipo, ya la primera persona ya hemos hablado, vamos a hablar de la segunda, Ujú. ¿vale? Tú dices, joder, es que yo podría ganar a lo mejor 4.000 euros al mes y voy a tener que seguir ganando 1.500 porque contratar a la nueva persona me va a costar otros 1.500. Entonces, ¿tú notas que la rentabilidad merma definidamente o indefinidamente o qué has sentido a nivel de números? Yo sé, tal cual, obviamente, cuando tú estás solo, todo
las ganancias o todo lo que generas es para ti y para todo lo que lleve el gasto del gimnasio, del box. El miedo obviamente es, vale, meto otra persona, yo estoy cobrando X, pues ahora voy a cobrar X menos esta parte. Pero es una falsa creencia, que yo también la tuve, porque si tú sigues por ese camino, tú estás generando, pongámosle en tu caso que has dicho 4.000 euros al mes. Vale, ¿hasta qué fecha tú vas a poder trabajar al nivel que la gente te dé esa confianza o estés dando tal calidad en la clase para que puedas mantener esos 4.000? Porque a lo mejor dentro de 2 meses tu nivel ha bajado, la gente ya no atrae tanto tu trabajo y bajas a 3.000. Al siguiente bajas a 2.000. Es decir, tu capacidad de trabajo va bajando. Por lo cual tus ingresos igual porque tu repercusión, o sea, la gente te ve que ya no le atrae lo que trabajas. Con lo cual, metes a una primera persona, los primeros meses, obviamente, tienes que amoldar los gastos, pero ves que puedes llevar a más gente. Entonces, las gallinas que entran por las que sales, como dicen, ¿no? Entonces, a los 2, 3 meses ves que es mucho más rentable, porque generas más. En el 21 de este mes hacemos un webinar que voy a hablar precisamente de eso. ¿Por qué? Doy una pincelada de lo que voy a decir allí. Si tú elaboras una herramienta y un elemento de captación para contabilizar, meto a esta persona 20 horas, me cuesta tanto, en ese dinero lo tengo que sacar en X servicios, el más sencillo que se le ocurre a la gente, que para mí no sería el primer caso, pero el más sencillo que se le ocurre a la gente es, vale, tengo que meter a 30 personas más para cubrir a esta persona. Se puede hacer un funnel de ventas creando un servicio orientado a llenar las clases de esa persona con una fecha determinada, con una capacidad determinada, la que tú necesites, y con una cuota determinada de promoción. Con lo cual aceleras el proceso todavía más para cubrir la rentabilidad de esa nueva persona contratada. Claro. Porque el objetivo es crecer en todos los aspectos, incluso aunque haya que reinvertir, porque al final el nuevo personal se puede considerar como una reinversión. El mayor problema que le veo es que muchas veces invertimos a fondo perdido. Contratamos o gastamos, pero no pensamos en la forma de cubrir ese gasto. Entonces, el punto siguiente sería, una vez ya has pasado de estar solo a tener una persona y a tener una segunda persona, ¿qué querías conseguir con la segunda persona? ¿Lo mismo que con la primera, pero escalando más? ¿O qué has buscado? Primero, tener más tiempo para precisamente como veo que al tener más disponibilidad yo horaria puedo rendir más en otras facetas. Al meter esa segunda persona, más que nada hemos dado facilidades en este caso a los clientes que ya teníamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi centro por las tardes solamente había clase de hora en hora. ¿Qué hemos hecho ahora al tener dos? Muy sencillo, hemos minimizado de estar 24 personas por clase a estar 15 personas por clase y las clases cada media hora. Con lo cual, la atención es mucho mayor, la calidad es mucho mayor, el precio de la clase obviamente tiene que ser mayor y hay una mayor rentabilidad de la hora. Con lo cual, unido a eso, a que yo tengo también más horas incluso para tema de publicidad, tema de gestión, sale rentable, lo mires por donde lo mires. Súper bien. Si te tuviera que decir al Javi cuando estuviese solo y al Javi de ahora, en esa diferencia, en función de las tareas que haces ahora con las tareas que hacías antes, ¿cuál es el Javi más rentable Rentable para el... para el negocio? Claro, A nivel profesional y luego me dices a nivel personal si quieres también. claro, al nivel profesional, piensa que si tú estás una persona con todo, claro, gastos no tienes. ¿Es rentable? Sí, pues ser rentable es rentable. A nivel profesional, a nivel personal es rentable. No, no, pues por lo mismo acumulas un estrés que te perjudica tanto a nivel profesional como a nivel personal con tus seres queridos, con tu tiempo de ocio, con tu... Entonces, mi visión no lo haría distinto a como lo he hecho, porque he estado 2, 3 años a fuego,
que creo que no es malo, estar a fuego, y después ver el modo de seguir con todo eso, pero trabajando menos en este caso, trabajando menos horas. Y de momento lo estoy consiguiendo. Súper bien, súper bien. Digamos que el Javi actual se dedica a generar más negocio o a abrir Sí. camino al negocio. Ujú. Sí, a ver de qué manera seguir creciendo. Y es que solamente lo puedes ver si estás desde fuera, desde la posición que yo estoy yo ahora mismo, porque desde dentro es imposible. Vale. Yo últimamente estoy tratando, ayer, con una persona de Portugal, sin ir más lejos, con muchas personas que están esclavizados porque están solos y no consiguen salir de ello. Ujú. Y tienen, aunque como dices tú, tienen menos gastos, el riesgo de quemarse y ir para abajo es gigante. ¿Qué consejo les darías para salir de esa posición? Al final hay que arriesgarse. O sea, no es que consejo es muy difícil a una persona que tiene ese miedo dar un consejo que digas, ay, pues sí, esto es lo que tengo que hacer. Es tan sencillo como arriesgarse, es que no hay otra opción. Por mucho que yo te diga o tú le comentes, no lo va a ver hasta que lo haga. ¿Hay miedo? Claro que hay miedo, pero piensa que es lo peor que puede pasar si sale mal. Que si tú coges una persona, entras una persona, ves que a los 2, 3 meses no funciona, 2, 3 meses como un X tiempo que tú te pongas como objetivo de tengo que ver resultado en X tiempo. Si no funciona, tiempo hay de volver atrás. Pero si tardas en dar esa decisión, a lo mejor es que no vas a poder darla. No vas a tener opción a meter una persona porque vas a ir bajando tu nivel, vas a ir bajando clientes, vas a ir bajando facturación y será el momento que no puedas hacer. Súper bien. Pues Javi, me voy a quedar con Javi a solas. Vamos a grabar un vídeo con una pregunta bastante importante que le voy a hacer. Y esta pregunta va a salir exclusivamente para las personas que vayan a venir a Barcelona o que vayan a estar el webinar del próximo día 21, porque vamos a hacer un grupo específico. Y por supuesto para los compañeros de promoción de Boxer Prep y de Coaches Prep que hizo Javi. Así que en la descripción del podcast voy a poner, si quieres saber más acerca de él y de su centro y de cómo trabajan y cómo una persona que se ha formado en qué tiene que tener un box de CrossFit lo ha utilizado para un centro que no es un box de CrossFit y con ello recurrir al éxito, tienes la descripción en el podcast. Así que nos vemos.